Buenas tardes. Hoy es sábado 21 de marzo y estás escuchando Por la Libre. Mi nombre es Hans Leguízamo. Por la Libre es una radio comunitaria rodante con la producción a cargo de Península 360 Press con el apoyo de American Community Media, Global Exchange, Enfoque Social, hecho en California y Silicon Valley Community Foundation. Pues hoy, queridos redescuchas, tenemos dos noticias muy grandes, muy importantes, muy desafortunadas que tenemos que estar platicando, pero creo que esta es parte de nuestra responsabilidad como periodismo independiente, pues estar reportando de estos pues sucesos, eventos y noticias difíciles, pero que no podemos pasar nuestro día a día sin platicar, sin discutir, sin comentar. La primera, como seguramente ustedes ya escucharon, César Chávez, el líder estadounidense de los derechos civiles de los migrantes y de los trabajadores del campo, pues ha sido acusado de abuso sexual. Hay que platicar de esto porque ustedes van a estar escuchando esta noticia durante todo el mes y durante un buen rato, francamente. Y aparte es, por supuesto, en este contexto específicamente que estamos hablando de pues estos personajes poderosos en la política que han estado haciendo, ustedes ya saben, pues evadiendo la justicia con respecto a alegatos y denuncias de acoso sexual. Pues no podemos pasar este programa sin hablar de esto. Y la segunda nota desafortunada que tenemos que estar platicando es que ha muerto otro adolescente migrante en una cárcel de Florida, en una cárcel de ICE, que en realidad pues es un centro de detención, pero en realidad es una cárcel. En realidad es una cárcel. Pero vamos a ir a un corte rapidísimo y vamos a entrarle directo a estos dos temas. Bienvenidos a Mi Casita de Español, preescolares de inmersión en español en Palo Alto. En Mi Casita de Español no enseñamos español, hablamos español mientras guiamos a los niños en su desarrollo. Creemos firmemente que los niños necesitan que se les permita ser niños y jugar, por lo que nuestro plan de estudios está basado en el juego y centrado en la naturaleza. En Mi Casita de Español, todas las instalaciones han sido diseñadas siguiendo los principios de aulas al aire libre y contamos con una certificación para este tipo de aulas. Ven a conocer Mi Casita de Español. Para reservar una visita u obtener más información, visita micasitadespanol.com o comunícate al teléfono 650-468-1788. 650-468-1788. Vivir en Estados Unidos siendo mexicano significa enfrentar muchos retos, desde la distancia y la nostalgia hasta trámites que parecen complicados. Eso también impacta en nuestra salud emocional. Por eso se creó Alma por Mindsurf, una aplicación gratuita y bilingüe diseñada para nuestra comunidad. En la app puedes encontrar ejercicios para manejar la ansiedad, el estrés o el duelo, hablar con especialistas en español o inglés, acceder a información práctica sobre tu pasaporte, identidad, registro civil y servicios consulares, conocer programas como Finabien y consejos útiles para tu vida en Estados Unidos. Todo en un solo lugar, seguro y confidencial. Alma por Mindsurf, una herramienta que combina bienestar emocional y apoyo práctico para la comunidad México-estadounidense. Descárgala gratis hoy y mantente conectado por dentro y por fuera. Entra a almausamex.org, almausamex.org y conoce más. Estamos ahora sí de regreso en este subprograma Por la Libre. Lo primero que hay que hablar, seguramente ustedes ya escucharon, porque en todos los grupos, pues en redes sociales, en todos estos grupos específicamente, pues que seguimos, migrantes, los latinos, está esta noticia por todas partes de que
César Chávez, este líder de los derechos civiles en Estados Unidos, pues ha sido acusado de abuso sexual y quizás pues eh, la parte más escandalosa, más grave es que también incluye denuncias de abuso sexual contra menores. César Chávez murió ya hace mucho tiempo, bueno, murió en 1993 a la edad de 66 años. Fue un líder de los derechos civiles y de los derechos laborales junto con Dolores Huerta y Gilbert Padilla, quienes fundaron el National Farm Workers Association. Pues ya saben ustedes que estaba luchando por los derechos laborales de los trabajadores del campo. Pues es una figura muy importante porque en Estados Unidos, creo que también esto se habla poco, ¿no? En Estados Unidos han habido movimientos de defensa de los trabajadores, pro derechos laborales muy fuertes que han costado muchas vidas, pero que se habían limitado a los ciudadanos estadounidenses, blancos a veces, más bien la mayoría de las veces, que después se tuvo que luchar por por el respeto, ¿no?, de los derechos civiles de personas de color, de personas negras, de otras minorías, y que esa fue otra batalla, pero se ha pues pasado muchos años en esta lucha, y que en todo ese contexto los trabajadores migrantes del campo, los trabajadores latinos del campo, no habían logrado estas victorias. Imagínense, entre 60 y 70 seguían pidiendo cosas básicas, ¿no? Entonces esta nota llega como un golpe muy de sorpresa, inesperado, para quienes celebraban a César Chávez como esta figura que había hecho una punta de lanza para empezar a reclamar estos derechos de los cuales la otra parte de la sociedad estadounidense ya gozaba. Pues esto, ha sido acusado de abuso sexual contra mujeres y niñas. Dolores Huerta declaró que en la década de 1960, Chávez, cofundador junto a ella del sindicato de United Farms Workers, o UFW, la manipuló y presionó para tener relaciones sexuales y en otra ocasión la obligó. El New York Times publicó el miércoles una investigación que detalla las acusaciones de Huerta y otras dos mujeres, quienes afirman que Chávez manipuló y abusó sexualmente de niñas involucradas en el movimiento obrero. La familia de Chávez expresó en un comunicado su profunda consternación por las noticias y elogió la valentía de las mujeres al denunciar los hechos. Líderes de California reaccionan a las acusaciones de abuso contra César Chávez, quien falleció en 1993 a los 66 años. Movilizó a los trabajadores agrícolas de California desde la década de los 50 para exigir mejoras en las condiciones laborales y lideró boicots y marchas a nivel nacional. Huerta, de 95 años, declaró que los encuentros con Chávez resultaron en 2 embarazos que ella decidió mantener en secreto, haciendo arreglos para que los niños fueran criados por otras familias. Esto es muy difícil porque, de nuevo, se había hecho toda esta celebración alrededor de la figura de Chávez, ¿no? Incluso hay estatuas de Chávez que pues yo creo que las van a quitar. Hay que ser bien claros en esto, ¿no? Hay que ser totalmente claros en esto. Son acusaciones. Al mismo tiempo, pues, o sea, ha pasado tanto que, pues,
diría yo, es ya imposible hacer una investigación que diga sin lugar a dudas si esto sucedió o no. De cualquier manera, pues uno puede decidir, ¿no? Uno, más bien en estas ocasiones, uno tiene que decidir qué es lo que siente, qué es lo que opina al respecto y en consecuencia a pues actuar, ¿no? Creo que en este tipo de situaciones es mejor separar pues el movimiento, separar esta lucha por derechos de los trabajadores agrícolas, de este tipo de personajes, porque al fin y al cabo, pues la lucha los trasciende, o sea, ellos no son toda la lucha, no son el principio, no son el final, y en vez de tener un día nacional de César Chávez, podemos tener un día nacional de los trabajadores agrícolas y podríamos seguir todos trabajando y luchando por estos derechos de los trabajadores y de los migrantes, y el espíritu, ¿no?, de la lucha, porque además, obviamente, Chávez no era toda la lucha de su época, ¿no? Sino que además que por supuesto conglomere pues el sacrificio, la lucha, los desvelos, el esfuerzo de todas esas personas que trabajaron en estas décadas de los 60, 70, 50. También dice por ahí la BBC que eh, cuando empezó toda esta lucha de César Chávez y que al final pues, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, si bien nada más son acusaciones, pues creo que hay que ser muy cuidadosos con esto de nuevo y porque también las víctimas pues ya no tienen mucho que ganar al respecto, ¿no? Creo que hay... He estado investigando también estos tipos de casos. He visto algunos donde hay pues acusaciones falsas de esta índole y a veces suceden cuando hay un tipo de ganancia detrás, ¿no? Pero estas víctimas pues ya, o sea, pasó tanto tiempo y no buscan dinero, no buscan ni fama, no buscan absolutamente nada más que decir la verdad y llenar estos huecos en, digamos, en la historia y que se conozcan las cosas por como son, ¿no? Por cómo sucedieron. Esta es mi opinión, por supuesto. Esta es mi opinión. Y que por supuesto, la misma familia de Chávez pues elogió a estas mujeres por salir a la luz. Y viéndolo también desde otro lado, creo que nos da una buena imagen, una buena perspectiva de cómo las cosas han cambiado a través del tiempo, ¿no? Cómo cosas que antes eran permisibles, ¿no? Van cambiando y ahora las vemos bajo otra luz. Y que es necesario verlas bajo otra luz. A veces las figuras históricas son mitificadas. Y creo que el quitarles esa investidura sagrada es una obligación de los historiadores y es una responsabilidad nuestra leerlo. ¿Por qué se los digo? Digamos, aprendiendo, reflexionando sobre este hecho, creo que ninguna figura histórica debería ser sagrada, porque entonces nos impide denunciar las cosas que estaban mal y tratar de corregirlas en nuestro tiempo. Se habla siempre de los fundadores de Estados Unidos, ¿no? Como si fuesen este gran bastión de libertad, de unificación, de lucha contra el poder imperial de Inglaterra.
Y muchas veces cuando se está diciendo esto, cuando se les está otorgando esta mitificación a estas personas, pues obviamente las personas de color, las personas negras dicen, o sea, sí, pero yo no, en ese plan que tus fundadores hicieron, yo no era una persona, o sea, literalmente ni siquiera era un ciudadano en ese entonces. No era ni una persona. Entonces, por, podemos reconocer la fundación de Estados Unidos, podemos reconocer las luchas obreras, las luchas por los derechos laborales de nuestros trabajadores agrícolas y también denunciar las cosas que no estaban bien. Es nuestra, por eso les digo, es nuestra responsabilidad no hacer, pues no taparnos los oídos, no taparnos los ojos y sobre todo no callarnos, ¿no? No callarnos. E invitar a un diálogo abierto, sincero, respetuoso, porque otra cosa que pasa cuando se critican estas figuras míticas es que a veces la gente dice, no, 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 tú no puedes opinar mal de Chávez, tú no puedes opinar mal de López Obrador, tú no puedes opinar mal de los fundadores, tú no puedes opinar mal de Obama, tú no puedes opinar mal, y eso no, nunca, nunca va a ser una buena respuesta. La buena respuesta, más bien, si existiera una buena respuesta, sería, vamos a hablar. Y si hicieron algo mal, si hay algo que criticarles, critiquémoslo. Celebremos los logros que nos han dado libertad, que nos han dado nuestros derechos laborales, los derechos que hemos ganado en muchas veces, ¿no? El triunfo de la democracia. Y también condenemos estas, pues en el caso de Chávez, estas denuncias, condenemos las injusticias, condenemos el autoritarismo, condenemos los ataques a nuestra democracia. No tiene por qué ser un ataque a esos ideales y a esos, pues a esos valores que llevaron a estas figuras al pedestal del que hoy las estamos bajando y al final pues, son humanos. Y cuando digo son humanos no lo digo para perdonarlos, no los digo para excusarlos de sus errores ni de sus crímenes en algunos casos, lo digo al contrario, ¿no? Digo, cuando digo son humanos, lo que estoy diciendo es todos somos corrompibles y es por eso que nunca debemos pensar que alguien está más allá del mal, ni de la avaricia, ni de ser pues abusadores, ¿no? Por eso siempre tenemos que llamar a las cosas por su nombre y decirles como son. Pero esto, si me permiten, tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con una polarización de la política que estamos viviendo en Estados Unidos y que también se está arrastrando hacia otros lugares de América y del mundo. A esto yo le llamo un pensamiento absolutista dicotómico binario. Suena muy rimbombante, pero en realidad nada más estoy diciendo una cosa bien sencilla. Cuando digo un pensamiento determinista o un pensamiento absolutista es todo o nada, ¿no? Y esto es una actitud muy tóxica para la vida, para nuestras relaciones personales, para cómo nosotros vemos el mundo, porque entonces nos hacemos una idea de que las cosas solo pueden estar bien o pueden estar mal. Las cosas solo son blancas o solo son negras. O sea, tú eres republicano o tú eres demócrata. Tú eres pro dictador o eres pro democracia. Y la vida no es así. Yo siempre he dicho, y esto incluso se extiende a las relaciones personales, ¿no? Cuando tenemos una discusión o estamos aconsejándole a nuestros amigos, pues por supuesto que el amigo es el bueno, ¿no? Ay, sí, mira, se pasó del
de lista esta chica. Y no, sí, sí, amigo, no, 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 ella es la mala, ella es la mala, ella es la mala. Cuando en realidad, pues no sabes. Las cosas son más complejas. Nadie es en las relaciones sanas, normales, sin abuso, ¿no? Muchas veces, pues, uno hace y también te hacen, pero claro, tú no lo cuentas porque tú eres el bueno del cuento. Entonces, a eso me estoy refiriendo con este pensamiento pues, determinista, este pensamiento absolutista, es yo nunca hice, ellos siempre hacen, estas frases, nunca, siempre, todo, nada. La siguiente idea es que es dicotómico, es decir, que son pensamientos opuestos. Entonces, solo nos permitimos en nuestra mente desarrollar estas ideas a partir de este enfrentamiento. O tú eres de los míos o eres de los enemigos. Y como tengo este pensamiento de todo o nada, no puedes tener un... No puedes estar en ningún otro lado más que del lado de mis enemigos, si no estás de mi lado. Y eso es peligrosísimo. Y lo hemos visto con la política estadounidense también. Y pasa también en estos momentos, porque entonces la gente que defiende, por ejemplo, ¿no? Que dice, no, 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 no digas nada malo sobre nuestras figuras, no digas nada sobre nuestros líderes de los derechos civiles, porque entonces estás con ellos, estás atacando a los migrantes, estás atacando, estás sobajando, estás diluyendo el movimiento, no digas nada de ellos. Y la respuesta debería ser, no, no, espérate, espérate, no, para nada, para nada. No seas absolutista. Uno puede estar con los derechos de los trabajadores, demandar mejores condiciones laborales para todos nosotros los migrantes, y aún así, eso no significa que no pidamos justicia y que no pidamos investigaciones sobre presuntos delitos de quien sea, sea migrante o no. Y eso no significa que haya votado por Trump. Pues, ¿qué te pasa? Y por último, en esta proposición que yo les hago, en este pensamiento dicotómico binario, o sea, no solo son eh, pues enemigos, ¿no? En este pensamiento dicotómico, en este pensamiento de eres tú contra mí, soy yo contra ti. Aparte solo hay dos facciones. Solo eres racista, pro Trump, o solo eres pro libertad, pro democracia, pro derechos. Y la realidad tampoco es así. Hay muchas personas que votaron por Trump porque fueron engañados. Claro, yo tengo otra palabra para describirle a la gente que sigue pensando que Trump está haciendo bien las cosas. Pero esa no las puedo decir al aire. Pero hay muchas personas que genuinamente pensaron que iba a ser mejor para la economía porque tenían problemas económicos. Y porque, claro, fueron engañados por todo un discurso de los republicanos diciendo que el comunismo venía con los demócratas y les iban a quitar, la inflación se iba a disparar y la gasolina se iba a disparar, y pues fueron engañados. Hay otras personas que votaron por Trump porque simple y sencillamente han votado republicanos toda su vida. Hay personas que votaron por Trump porque por el discurso, ¿no? contra la gente trans, que les causa escozor la gente trans, y dicen, no, no, es que engañados de nuevo por los republicanos, dicen, no, pues es que los demócratas quieren que todos sean trans. Y en un miedo, en una ignorancia, pues dicen, yo no quiero eso, eso me da mucho terror, voy a votar por Trump. Y que no necesariamente tiene que ver con una cosa racista, sí homófoba, pero al mismo tiempo pues también fueron engañados. Pero si uno tiene este pensamiento, que esta frasezota que yo les dije, este pensamiento eh, dicotómico, binario, también se puede reemplazar por un pensamiento de Disney, ¿no? O
sea, en Disney los malos son los malos y los buenos son los buenos. Y solo puede ser malo o solo puede ser bueno. Y claro, esto sirve mucho para explicarle a los niños de una manera pues básica, sencilla, una historia, ¿no? En la historia hay un personaje principal, que generalmente somos nosotros, hay buenos, ¿no? Que son los nuestros, y hay malos, que son aquellos. Y en esta visión simplista, en esta visión disnificada del mundo, se nos pierden un buen de cosas. Un buen de cosas. Por eso en este programa, y también porque pues, soy sociólogo, tengo esta mala costumbre de decir, ¿no? Los hechos sociales son multicausales, son más complejos, hay que complejizar. Pues en este pensamiento, pues no hay que tener en la mente, no hay que dejar que Disney gobierne nuestra mente y nada más decir, los malos son feos, se visten de negro y quieren y son los padrastros y madrastras y quieren tratarnos mal, y los buenos son nuestros amiguitos bonitos, además blancos, antes de que empezaran a hacer Disney sus caricaturas con personajes diversos. Pero esa es otra historia, ¿no? No caigamos en esta simplificación. Por eso, y regresando al tema antes de que me haya yo desvariado con estos otros ramas, podemos denunciar, podemos hablar, podemos discutir, podemos investigar las denuncias contra personajes como César Chávez, y podemos sacar cualquier conclusión que ustedes quieran sin negar, sin demeritar la lucha de los trabajadores y la lucha de pues los migrantes en Estados Unidos. Eso es una discusión inteligente. Esa es una discusión inteligente. Esa es una discusión que llega a la complejidad de los asuntos. Entonces es una noticia triste de reportar por las víctimas. Porque aparte, imagínense, esos fueron hace 40, 60 años. Sí, ¿no? Más de 60 años. Que estas mujeres vivieron en silencio. O sea, incluso si es así, nada más la idea de que los hijos de Huerta y de Chávez tuvieron que vivir en pena y en silencio acerca de quién era su padre, pues eso ya es grave. Y eso se puede comprobar nada más pues viendo a los hijos y de dónde vienen en una prueba de ADN. Entonces, eso, no caigamos en este pensamiento simplista del mundo, denunciemos las cosas que están mal, rescatemos las cosas que están bien, respiremos y sigamos adelante. Esa es mi conclusión acerca de lo que está pasando, de las acusaciones a César Chávez. Y aunque se tiren sus estatuas o las dejen en donde están, de todos modos, el movimiento por los derechos civiles y derechos de los trabajadores migrantes y trabajadores del campo va a seguir adelante.